La Iglesia en la colonia. La Iglesia Católica Romana se desempeñó a su vez como agente y opositora del gobierno colonial. Apoyada por el Estado, era una institución considerada exenta de prácticas proselitistas. No obstante, se opone a muchos de los objetivos del gobierno que parecían estar en conflicto con la moral cristiana. La Iglesia actuó de manera firme para frenar los excesos y el despotismo, en particular los ejercidos por los primeros conquistadores. Desde un comienzo el clero se convirtió en un elemento vital para la vida colonial. Los misioneros y los conquistadores llegaron al mismo tiempo al Nuevo Mundo durante el siglo XV. Entre 1520 y 1550, la Iglesia comenzó el proceso de evangelización entre los indios. Los franciscanos, dominicos, capuchinos, miembros de la Orden de la Merced, y más tarde los jesuitas y agustinos, fueron muy importantes en la historia colonial del país. Las dos primeras órdenes llegaron a Bogotá con los primeros jueces. Los franciscanos establecieron monasterios en Vélez y Cartagena, y los dominicos lo hicieron en Bogotá, Pamplona y Popayán. En 1534 la Iglesia estableció la diócesis de Santa Marta y Cartagena, y en 1546 se estableció la diócesis de Popayán, las primeras diócesis establecidas en el Nuevo Mundo. La Iglesia se fortaleció y organizó más entre 1550 y 1620. En 1562 fue establecida la diócesis de Bogotá. El Tribunal de la Inquisición, instalado en Cartagena en 1611, trató de asegurar que la cultura africana, incorporada a raíz de la importación de esclavos de ese país, no contaminara con sus creencias a los españoles establecidos en las colonias. Los jesuitas, a quienes formalmente se les permitió entrar a las colonias en 1604, trataron de mejorar la situación económica de los indios. Se conoce, por ejemplo, el caso del establecimiento de aldeas autosuficientes para los indios en los llanos orientales. Además de traer la religión cristiana a los indios, la Iglesia se encargó de difundir las ideas y las instituciones de la civilización occidental y tenía bajo su responsabilidad el establecimiento y mantenimiento de la casi totalidad de las escuelas de la época colonial. En 1580, la Iglesia fundó en las instalaciones de un monasterio la Universidad de Estudios Generales, la primera establecida en territorio colonial. Los jesuitas fundaron dos universidades adicionales en 1622 y 1653 en Chile y Argentina. En su papel de mecenas de la educación, la Iglesia hizo una contribución involuntaria, pero significativa al desarrollo de un espíritu local de la independencia entre los colonos. Hay que recordar que la Iglesia y el Estado trataron de controlar la vida intelectual del Nuevo Mundo. A lo largo del siglo XVIII, la Iglesia apoya las iniciativas que planteaban los intelectuales más importantes del país, que fueron influenciados por las ideas políticas de la Ilustración en Europa y por los conceptos de positivismo y la investigación científica empírica. El sistema educativo también fomentó la oposición a la soberanía de España sobre sus colonias americanas y proporcionó las bases para los intelectuales que participaron en los procesos a favor de la independencia. Aunque la Iglesia Católica Romana ejerció su influencia educativa e intelectual en las colonias, la corona aseguró su propia influencia sobre la Iglesia colonial. Varias bulas papales en la década de 1490 y en la primera década del 1500 han reforzado la capacidad de los reyes españoles para influir en asuntos de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Además, la Santa Sede concedió al Estado español los nuevos derechos papales que rigen a la administración y el personal de la Iglesia y de los obispados que se crean en el Nuevo Mundo. Además de los intereses económicos comunes, la Iglesia está estrechamente ligada al Estado durante el periodo colonial.